¿Reconoces esta voz? Un saludo de su amigo José Arenas, la mejor versión de muchísimos personajes doblados al español. ¿Se acuerdan del perro de las caricaturas, verdad, mendigos? ¡Ay, mamacita! ¿Ya conocen el del duende que se cortó la pierna izquierda y el brazo izquierdo? ¡Ay, mamacita! Ahora estudia derecho. ¡Wow! Sí, yo soy Naruto Uzumaki y les mando un gran saludo desde la aldea de la hoja, ¡de veras! Un saludo a toda la gente que te ve en YouTube. Un saludo a toda la gente que ve a las chicas superpoderosas y Plaza Sésamo. Ellos no son solo la voz de tus personajes favoritos, son la voz de tu infancia. Ellos son los actores y actrices de doblaje que dan su voz a nuestros héroes. Trabajando en una cabina solo con un libreto y una pantalla, tienen la difícil tarea de con su voz dar la intención correcta a cada personaje que encarnan. Suena fácil, pero es algo en verdad complejo. Te lo dice alguien que en alguna ocasión estudió doblaje con los personajes de su infancia. ¡Soy Homero Simpson! ¡Woo! No es cierto. Soy Humberto Vélez, el que le pone la voz a Homero Simpson. Es algo que se logra con estudio y práctica. Estudio y práctica, años de ambos. Es un ambiente muy agradable que te da la oportunidad de ponerte en la piel de diferentes personajes, ya sea en cine, televisión o videojuegos. Gracias a los fanáticos del doblaje hemos podido conocer más a fondo a todos los actores que tuvieron en una ocasión la desdicha de ser oídos, mas no reconocidos. Pero una pregunta sigue puesta sobre la mesa, y es el cómo inició este arte de traducir todas las producciones que nos gustan. Si a ti también te gustaría formar parte del doblaje, es necesario que conozcas su origen. Así que hoy les ofrezco la historia del doblaje. Anteriormente ya te he dicho que muchas de las obras, como películas o sucesos que dejaron un legado en el mundo, ocurrieron gracias a una casualidad. El doblaje fue por su parte un accidente técnico que requería mejorar, y del cual nació este arte que va de la mano con la actuación. En mi segundo video hablé del origen del cine y el cambio que hubo para los medios de haber pasado a las imágenes en movimiento. Contar historias a través de imágenes era ahora más interesante, pero también traía consigo sus problemas. Cuando pasamos del cine mudo al sonoro, las cámaras grababan con un audio deplorable, lo cual se hacía notar más cuando se grababa en exteriores. Hay una anécdota muy interesante y es que al camarógrafo se le movió la cámara accidentalmente y se produjo el primer paneo, ¿de acuerdo?, que se hizo en el cine. Como los diálogos de los actores no se entendían, era necesario que se doblaran a sí mismos. Esto de hecho se conoce como reposición de diálogo. En la mayoría de los casos, los mismos actores no podían interpretar la actuación con la voz, al igual que lo hacían en vivo con todos sus ademanes. Era necesario entonces buscar actores que dominaran este aspecto, pero con su voz. Llegamos al año de 1944 en la Ciudad de México. La Metro-Goldwyn-Mayer envía representantes a reclutar a actores de habla hispana para que trabajaran en la ahora creciente industria del doblaje. Se contrató a Luis de Llano Palmer, quien seleccionaba solamente a actores de radioteatro, porque ellos eran quienes dominaban la actuación a través de la voz. Ese año, la primera película que se dobló fue Gaslight. El gobierno mexicano de hecho consideró esto una seria competencia a su cine, ya que posiblemente otras producciones también serían dobladas por voces latinas, teniendo ahora no solo cine mexicano, y Gaslight no fue exhibida a principios de esos años.
Aún así, había estudios muy interesados en continuar con el doblaje. Es entonces que Edmundo Santos y Carlos David Ortigoza comenzaron a trabajar con dibujos animados que sí estaban permitidos, pasando entonces a doblar para Walt Disney. Y para tu conocimiento, la primera película doblada de esta industria fue La Cenicienta. Los primeros trabajos de doblaje se hacían de hecho de manera muy primitiva. Todos los actores tenían que estar presentes en un solo micrófono. Y si uno de ellos llegaba a equivocarse, todos tenían que repetir la escena por completo. Grabábamos todos por un solo canal. Donde se equivocara uno, teníamos que repetir toda la escena, absolutamente todos. Si éramos 8 hablando al tiempo, los 8 teníamos que repetirlo completamente. Teníamos un micrófono y en el micrófono el uno se retiraba y el otro entraba, el otro decía, el otro. Era una cosa pues bastante, digámoslo que rudimentaria. Trabajamos casi con las uñas. No podíamos equivocarnos mucho y quienes se equivocaban, obvio, tendían a que se les llamara con menos frecuencia. Mucha gente cree que hacer doblaje es nada más leer tu guión y hacer vocecitas. Con la pena, la realidad es otra. El doblaje de hecho es una técnica de colocación de voz, de tonos e intenciones, pero principalmente es una rama de la actuación. Es por ello que todos los que se dedican al doblaje recomiendan estudiar actuación antes o a la par del doblaje. Conforme se fue haciendo más popular esta práctica, se empezaron a doblar otro tipo de producciones para la televisión. Estas, por ejemplo, fueron Mi Bella Genio y El Superagente 86. Para iniciar un proyecto en el doblaje, los productores extranjeros envían el material, que puede ser una película o una serie de televisión, a los estudios de doblaje. Los directores estudian este material y hacen la adaptación del guión al español. Para esto se considera algo muy importante, que es la traducción. Esta misma debe respetar cuando una persona empieza y termina de hablar. Por eso hay palabras que no son las mismas en el idioma original, porque puede tener más sílabas y el actor puede seguir hablando mientras el personaje ya terminó de hablar. Una vez adaptado el guión, se pasa a hacer el casting de los actores. A este casting se le conoce como llamado. Esto se hace considerando qué actores son más idóneos para cada personaje, tomando en cuenta la edad, el rango de voz, pero sobre todo la versatilidad. El doblaje de un videojuego, en cambio, es muy distinto. Los actores no tienen una pantalla para ver las acciones de un personaje. Solamente ven las líneas del audio del personaje y sobre eso ponen la voz con las indicaciones del director. Si bien es interesante el doblaje de un videojuego, todos afirman es más pesado que otras producciones. El mundo del doblaje es muy agradable. Te da la oportunidad de ser cualquier personaje. Ahora ya sabes cómo se originó este arte y también tienes algunos consejos por si te interesa formar parte de este trabajo. Espero de verdad que te haya gustado el video. Nos vemos en el próximo.